Benvidos, alumnos e ponentes, a esta xornada sobre enfermidades raras, unha xornada que dedicaremos a falar sobre a estrategia galega do Servicio Galego de Saúde, que está centrada, por unha parte, na vertebración en atención primaria, tamén na constitución de unidades multidisciplinares hospitalarias e, por suposto, centrada nas necesidades de pacientes e familias. Que esta xornada sirva a todos para reflexionar sobre as experiencias, debatir e tratar de avanzar un pouco máis na implantación destas intervencións que o Servicio Galego de Saúde proponse levar a cabo nos próximos anos. Soy la directora sociosanitaria y responsable del servicio de acogida de la Federación Gallega de Enfermedades Raras y Crónicas, FEGREC. En esta jornada yo he hablado del modelo de atención desde el tercer sector sociosanitario, en este caso desde esta federación. Hablo de la necesidad de un modelo integrador, participativo, de que tiene que ser un enfoque biopsicosocial de la enfermedad y también he comentado las necesidades que tienen las familias que acuden a esta federación y otras muchas asociaciones y cómo nosotros las abordamos. Digamos que nosotros nos ocupamos de esa sintomatología que no sale en una analítica, que no sale en una prueba de imagen. Nos ocupamos del impacto que tiene la enfermedad en todos los procesos evolutivos de esta, antes, durante y después del diagnóstico, y el impacto que también tiene en todas las áreas de su vida, en la social, en la laboral, en la económica, en la formativa. Hola, boas tardes. Hoxe falamos da importancia das enfermidades raras e concretamente da importancia de unha boa atención primaria para levar a cabo o manexo, diagnóstico, seguimento e acompañamento destes doentes, que defendemos que son enfermos crónicos que teñen unhas necesidades especiais e todo médico de familia debería conocelas e empregar unos sistemas de información como pode ser o protocolo que creamos no noso grupo de traballo, o protocolo DICEAPER, que pode ser unha boa herramienta para axudar a coñecer a todas as enfermedades raras e as súas necesidades e poder dar satisfacción a todos os doentes que o que reclaman de verdad é acompañamiento, é coordinación e é información sobre a súa enfermedade. E todo isto está, hoxe podemos ter acceso a través de internet e a través das nosas consultas. Mi nombre es Francisco Jesús Represas Carrera y soy uno de los ponentes en esta jornada de enfermedades raras que se organiza en la Consellería de Sanidad. Mi ponencia tratará sobre el papel que tiene el empoderamiento, la atención integral y la coordinación sociosanitaria en el abordaje de este tipo de pacientes con enfermedades raras. Asimismo, también hablaré sobre el papel que tiene la enfermería familiar y comunitaria en la prestación de unos cuidados especializados a este tipo de pacientes. Hola, soy Consuelo Benito, trabajo en la Subdirección Xeral de Atención Hospitalaria. Mi papel en dicha subdirección es como coordinadora de la Estrategia Galega de Enfermedades Raras. Ahí he estado desde el principio trabajando en la elaboración de esta estrategia, la cual tiene un papel fundamental, un papel diferenciador con otras estrategias que la palabra, lo que necesitan los pacientes ha sido el eje fundamental. Sé que lo decimos muchas veces, pero en esta estrategia veréis que así es como han ocurrido las cosas. Estamos implementando esa estrategia y, por otra parte, mi papel es también responsable del Registro Gallego de Pacientes con Enfermedades Raras. En Galicia son los profesionales quienes registran los pacientes, pero estos llegan a nosotros y yo soy encargada de validar los casos. Muchas gracias. Soy Alberto Rivera Gallego, trabajo en el Hospital Álvaro Conqueiro de Vigo en servicio de medicina interna y llevo una unidad de enfermedades minoritarias sistémicas desde hace años. Esta tarde pues, me han invitado a hablar sobre la estrategia galega de enfermedades raras, en concreto de Eje 3, que se dedica a un nuevo modelo de asistencia sanitaria que fundamentalmente va a estar basado en lo que había organizarlo y dirigirlo para que estos pacientes tengan un diagnóstico mucho más temprano y un seguimiento correcto y mucho mejor. Hola, soy Álvaro Hermida, médico internista en la CESUR de Errores Congénitos del Metabolismo en Santiago, y a continuación expondré muy brevemente en qué consiste mi trabajo desde un CESUR
y la importancia de trabajar en red. Hola, me llamo Martina Lema, soy farmacéutica de hospital, trabajo en la Subdirección Xeral de Farmacia, aquí en el Servicio Gallego de Salud, y participo en esta jornada para intentar explicar un poco en qué consisten los mecanismos de autorización y acceso a medicamentos en nuestro sistema sanitario, ver cuáles son las oportunidades que tenemos, también las limitaciones y los retos en el acceso a medicamentos huérfanos para el tratamiento de enfermedades raras.